Bienvenidos a un episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo, el podcast de Rankia México, en donde esta ocasión converso con Rafael Ruiz, creador del concepto Finanzas con Rafa. Bienvenido, Rafa. Muchas gracias, Edgar. Un placer estar aquí contigo. Oye, Rafa, ¿qué querías hacer cuando eras niño? Híjole, fíjate que creo que lo que más quería yo era ser comerciante, como que veía el ejemplo de mi papá, que se dedicaba al comercio y tal, y yo de repente trabajaba con él los fines de semana, tal, y como que me gustaba esa parte de las ventas. Entonces, pues bueno, yo creo que como niño chiquito que también admiras a tu papá, pues y me gustaba, pues decía yo quiero ser comerciante, ¿no? Al final pues uno sí termina dedicándose al final a la parte de ventas, pero bueno, pues en una industria completamente distinta a la que no me hubiera imaginado que en su momento, pues que fue la financiera, ¿no? Hace tiempo estuvo aquí Juan Manuel Olivo de la Bolsa Mexicana y recuerdo que él nos compartía que deberían en la parte académica enseñarnos a vender. Sí, yo creo que es una de las mejores habilidades que pudo haberme dejado mis años, digamos, prelaborales. O sea, porque la verdad es que yo aprendí la habilidad o la herramienta de las ventas pues desde pequeño, un poco empíricamente con mi papá. Y luego yo ya en preparatoria me decían el chico brownie porque yo era el que vendía brownies ahí en la prepa. Y luego incluso estuve en un par de multiniveles, que digo, al final después el modelo a mí no me encanta, pero la capacitación que me dieron en ventas y todo eso, o sea, la verdad me encantó. Y justo creo que, digo, si alguien de los que nos escucha, perdón, es joven, creo que justo cuando estás en etapas de prepa, secundaria, pues es cuando tienes tiempo para decir, ¿sabes qué? Me pulo en esta área y que se pueda aprender eso, creo que es maravilloso. Sí, fíjate que yo pensaba, ahorita que hablabas que esta parte de tu preparatoria, tu formación académica, uno en esta etapa de la vida a lo mejor todavía no tiene muy claro que para dónde va. Tenemos una idea, admiramos a ciertas personas, hemos leído a lo mejor cosas o visto eh, temas que nos van moviendo, nos van generando inquietudes, motivaciones, ilusiones, pero en esta etapa de la adolescencia, de la juventud temprana, no tenemos muy claro para dónde vamos. ¿A ti qué fue lo que te llevó a hacer lo que hoy eres, lo que hoy estás haciendo? ¿Hubo algo en esta etapa de la vida que te fuera motivando? Mira, yo la verdad tuve mucha fortuna de que tuve una buena educación financiera también de la mano de mi papá. Yo me acuerdo estar chico, la verdad no sé bien si 10, 12 años, pero yo creo que 10, o sea, de verdad chico, y que mi papá me decía, ¿sabes qué? A ver, dame el dinero que de repente me caía porque me daban un regalo, o hasta me acuerdo de los bolos de los bautizos, o sea, literalmente él me decía, yo te lo guardo, pero te voy a pagar un interés. Y me explicó lo que era el concepto del interés, me enseñó a calcularlo. Entonces cada mes nos sentábamos, agarramos la hojita donde yo anotado cuánto dinero tenía con él, y me decía, pues mira, así se calcula. Entonces agarrábamos la tasa y no me pagaba mucho, en ese momento me acuerdo que me pagaba como el 4% anual, que me decía, eso es lo que ahorita la tasa más o menos paga libre de riesgo, entonces lo que yo te voy a pagar. Pero cuando yo entendí, dije, de repente, oye, puedo, sin hacer nada, tener más dinero, sí me explotó y fue como una semillita que se quedó ahí sembrada, ¿no? Evidentemente esa edad simplemente ahí quedó, pero sí yo pues entonces trataba de cada que juntaba dinero se lo daba a mi papá, guárdamelo y págame más intereses, y así lo fui haciendo pues, hasta yo creo que todavía en prepa manejamos esa metodología, ¿no? Luego, justamente en preparatoria, recuerdo leer el libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, que así fue como la primera introducción que yo tuve a algo ya más allá de esa inversión que a lo mejor a mi papá me hacía, que era un interés simple y tal cual. Y entonces recuerdo haber pues, también sentido así como algo que me volvió la mente y dije, órale, qué fregón entonces que se puede hacer muchas cosas y como que obviamente muchos conceptos que habla Kiyosaki que ni aplican a México, ni yo entendí al 100, pero como que yo simplemente fue un libro que me marcó en el sentido de que conocí todo un mundo de posibilidades que existían allá afuera,
y creo que desde ahí empezó a estar en mí como que esa semillita de poder darle por un lado financiero. No sabía, obviamente, en su momento todavía que era la bolsa de valores, no sabía, o sea, no me visualizaba yo como hoy estoy, pero creo que ese fue el camino o el inicio que detonó donde yo estoy ahorita, ¿no? Se hablaba de ahorro e inversión, pero también se hablaba de endeudamiento. Mira, el tema de la deuda en mi casa como tal nunca estuvo presente. O sea, realmente mi papá nunca, o sea, como que sí trae esa vieja escuelita de cero deuda, o sea, ni tema de hipoteca ni nada. Entonces, yo ahí esa parte sí nunca la aprendí como tal. Pero bueno, al final del día, justo con la parte, por ejemplo, recuerdo que Kiyosaki habla mucho justo de apalancarse y tal. Recuerdo en prepa convencí a mi papá de que me ayudara, por ejemplo, a poner un Uber, que fue justo cuando llegó a México y estaba todo esto de moda. Entonces, como que le dije, mira, sí, lo podemos rentar el coche a un chofer que lo trabaja, nos paga tanto, con eso pagamos la mensualidad del coche. Y total, me apoyó y lo hicimos. Al final vimos que operativamente era muy complicado, pero bueno, al final sí estuvo abierto esa parte y fue, se podría decir, como que mi primera inversión apalancada de alguna forma que hicimos en ese momento. Eh, las generaciones van cambiando. Y vengo de padres en donde el concepto del endeudamiento era todavía muy limitado, porque para adquirir una casa, pues existía sí, en efecto, el Infonavit, pero para poder ir y solicitar un crédito había que conocer al coyote de cabecera, al dealer de crédito, el señor que se paraba ahí afuera de las oficinas del Infonavit, ¿verdad? Y que pues a través de un contacto, de una lana, te conseguía un crédito. A mí me sorprendió mucho acercarme alguna vez a Banco Autofin y enterarme que este concepto del autofinanciamiento lo habían traído y este señor dueño del grupo financiero, que también, si no mal recuerdo, en su momento incursionó, tenía un equipo de fútbol, Toros Neza, había traído este concepto de Brasil, ¿no? Bueno, o sea, el autofinanciamiento no existía en México, no, pues muy reciente de este siglo. Entonces crecimos en un entorno en donde las tarjetas de crédito también se otorgaban a muy poca gente y hubo un boom de crédito, ¿no? Por donde quiera que volteamos a ver, ya existe la posibilidad de obtener un crédito a través del teléfono celular. Sí. No te ofrecen una tarjeta de crédito, te ofrecen N cantidad a través de llamadas, correos electrónicos. Y esto, en efecto, está catapultando la posibilidad de que gente que no tenía acceso a ciertos niveles de consumo, de momento pudiera acceder a él. Economías muy grandotas en el planeta han utilizado el apalancamiento como un sinónimo de crecimiento. El PIB de Japón es, más bien el endeudamiento de Japón es el 200% de su Producto Interno Bruto. Estados Unidos creció de la mano del endeudamiento a través después de la posguerra, de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Esta generación, la tuya, Rafa, ¿puede vivir sin endeudarse? Digo, yo creo que en principio yo hablo afortunadamente desde una burbuja y eso hay que dejarlo muy claro, ¿no? No conozco, no tengo a lo mejor la sensibilidad de lo que sería el grueso del grupo de mi edad, hablando de términos de México, pero bueno, yo lo que veo y un poco la sensibilidad que tengo a través de mis redes, con mi canal de YouTube, donde luego hago muchos reviews de tarjetas de crédito, que es un poco de la parte del crédito que hablo, pues bueno, veo todavía mucha desinformación, eso es una realidad, incluso con personas cercanas a mí que a lo mejor tienen pues, ya un cierto nivel de estudio tal, de repente te das cuenta que no hay un entendimiento tan claro de cómo funciona un crédito revolvente como lo es una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, yo creo que sigue habiendo ahí un gap importante en esa parte. También creo que le falta al sistema ser más claros en muchas cosas. De repente me ha tocado ver algunas instituciones financieras que por default, de estas nuevas, ¿no? O sea, como más fintech, que por default te ponen el pago mínimo para que lo hagas, ¿no? Entonces, oye, pues a lo mejor alguien que no sabe, pues ve que ese es el que está seleccionado, dice, pues este es el que me está poniendo mi banco, pues deja pago eso.
Y digo, no se justifica, al final es de uno investigar, pero bueno, creo que falta en esa parte. ¿Que podemos vivir sin crédito? A ver, yo quisiera creer que sí, digo, afortunadamente para mí, desde mi privilegio, es muy factible, pero también creo que sí es una realidad que para hacernos de cosas, hablando ya como de a lo mejor un extracto socioeconómico un poco más bajo, pues muchas veces el crédito es indispensable, ¿no? Y por eso a lo mejor ha funcionado muy bien empresas como Coppel o Banco Azteca, porque al final del día sí tienen una gran necesidad, que es la de, oye, pues necesito mi lavadora, no tengo ya ahorita lavadora y pues si la puedo sacar ahí con paguitos semanales y es viable y ellos me prestan, pues lo hago, ¿no? Entonces, híjole, yo creo que al final del día, o sea, se puede, sí, el sistema y también la inmediatez de querer las cosas, que eso también viene mucho de redes sociales, nos orilla a querer tener todo rápido y eso puede llevarnos a endeudar. Yo le diría a cualquiera que nos esté escuchando que realmente si no es una necesidad básica, no te endeudes por algo que es pasajero. Y evidentemente, o sea, yo creo que el juego de las tarjetas y todo eso está pensado para que obviamente los bancos ganen. Se puede jugar y ganar ese juego, sí, yo lo hago, pero es una línea muy delgada en la que te puedes pasar ya del otro lado donde empiezas a pagar comisiones, intereses, tal. Entonces, pues ser muy precavidos con esa parte. ¿Cuántas tarjetas de crédito tienes? Esa es una pregunta que tengo que dar un disclaimer antes de dar la respuesta, porque tengo 12, pero no es que necesite 12, y aclaro que yo hago reviews de tarjetas de crédito. Entonces, es por eso que tengo tantas, ¿no? Sí, yo también Realmente, dije, 12 tarjetas. sí, no, la realidad es que no, o Claro. sea, digo, he hecho un sistema donde encuentro muy fácil administrarlas, digo, la verdad es que la mayoría no las uso, pero de repente sí tengo que un gasto domiciliado en una tal, y lo que hago es tengo como 2 fechas al mes que pago, las tarjetas que tocan en esa fecha, entonces así siempre sé que se está pagando a tiempo. Pero realmente yo creo que a ver, para alguien que va empezando, una es más que suficiente, no, o sea, no necesitas más, empieza a conocer el instrumento, empieza a familiarizarte. Si ya lo dominas, yo creo que 2, máximo 3 puede ser un buen número, porque sí puedes sacarle ciertas estrategias, ventajas. Por ahí te platico una que yo hago, que pago todo con mi tarjeta Inbursa y esa me genera puntos. E Inbursa, hasta donde sé, es el único banco que te permite pagar con otra tarjeta de crédito en una terminal de su sucursal bancaria. Entonces voy al banco en bursa y pago con la HSBC Tunao. Entonces me genera 2% de cashback en efectivo sobre lo que ya generé puntos, y además tengo pues más de 60 días para jinetear el dinero y tenerlo mientras en un instrumento tipo la cajita de Nu generando rendimientos. Entonces, a ver, se pueden hacer estrategias interesantes, pero la realidad es que no es indispensable y digo, con una, a lo mucho 2, 3 es suficiente. ¿Tú cuántas tienes? Yo tengo una y tengo la misma prácticamente desde hace 15, 20 años. Eh, Fue la primera tarjeta de crédito que me dieron, una en Banamex, y me ha funcionado fantásticamente. O sea, creo que, como decía aquel técnico que ganaba el partido de fútbol, alineación que gana repite. O sea, si algo te está funcionando, pues Claro. también, claro, seguramente debe de haber allá en el mercado eh, servicios interesantes, está abriéndose de forma muy rápida la cantidad de nuevas instituciones que están ofreciendo créditos en México. Anteriormente estaba limitado a los bancos, hoy ya no es necesario. Hay siempre fintechs que están haciendo un trabajo bastante interesante. Pero bueno, ya digamos que la parte de mi gestión patrimonial está muy adaptada a utilizar los beneficios que he tenido con esta tarjeta de crédito, en donde además por el tiempo que llevo utilizándola, pues ya el nivel de crédito que tengo ahí ya es la verdad bastante, no me lo darían en otro lado, estoy seguro, aunque llegue a patearles, ¿no?, a la puerta, decir, soy Edgar Arenas invirtiendo y entendiendo, no creo que quieran darme esta línea de crédito que tengo en Banamex. Oye, Rafa, ¿te acuerdas de qué fue lo primero en lo que invertiste? Sí, CETES. Fue a abrir mi cuenta de CETES directo y recuerdo fue, creo que no sé si en mi primer año de universidad, yo tenía 19 años y recuerdo, digo, como instrumento regular, ¿no? O dentro del sistema financiero, porque te digo que pues yo desde chico, que con mi negocio de brownies y cosas así, llegué a hacer otro tipo de inversiones más, como justo en negocios y tal, pero así una inversión
pasiva dentro de un instrumento del sistema financiero fue un CETE, tal cual. ¿La sigues manteniendo esa cuenta? Sí, sí, la verdad es que creo que así como tú dices que hay un chorro de opciones de tarjetas también con la ley FinTech y toda la parte digital, pues han hecho miles de opciones también para invertir digitalmente. Yo creo que una cuenta de CETES directo es una que cualquier mexicano perfectamente puede tener. No necesariamente a veces obviamente CETES no es un instrumento para todo tipo de inversiones objetivos, pero creo que no está de más tenerla ahí, ¿no? Porque podrán ir y venir, que si NU, que si Mercado Pago, que si tal, pero pues lo que son los CETES como nuestra inversión más segura en México y poderla hacer sin intermediarios a través de CETES directo, yo creo que eso va a estar, entonces creo que esa cuenta es un must que todos deberíamos de tener. ¿Para qué objetivo tú alinearías este tipo de instrumento? Pues mira, obviamente temas de corto plazo, digo, puede que ahorita haya muchas otras opciones que te puedan pagar un poco más y tus montos no son muy altos, tienes seguro por Sofipo, tal, y probablemente alguien diría, bueno, pues están en la cajita, no, etcétera, y cualquier Sofipo a la parte puede dar más que CETES, ¿no? Pero objetivos de corto plazo, si quieres liquidez, tienes buen día, si quieres tiempos muy puntuales, pues tienes CETES desde 28 días hasta, por ejemplo, un UDI bono a tres años, muchas veces que me dicen, oye, para la educación de mis hijos, una beca, tal, bueno, lo puedes hacer híbrido y te va a ir mejor, ¿no? O sea, te quitas al intermediario de la aseguradora y métele tu Audi bonos y además contrátate un seguro de vida temporal para estar cubierto por la cantidad que tú necesitas y tal, puede funcionar muy bien. O sea, como para objetivos de ahorro, oye, que me quiero comprar un coche en 3 años, a ver, métele a Audi bonos a 3 años, ¿no? O sea, tienes el factor inflación cubierto, tienes un rendimiento garantizado por arriba de inflación, es obviamente una inversión muy segura y va acorde al plazo o al tiempo que tú quieres, funciona de maravilla, ¿no? Entonces yo creo que para más ahorro, obviamente, que inversión patrimonial de largo plazo, y también, obviamente, si por aquí nos está escuchando alguien que ya más bien está en una etapa de preservar su capital, pues evidentemente tener una estrategia con bonos, UDIbonos, CETES, pues funciona maravilloso para alguien que ya no busca priorizar rendimientos, sino más bien seguridad, ¿no? ¿Qué opinas de los fondos de inversión de valores gubernamentales de corto plazo versus CETES a 28 días? Pues mira, yo creo que más allá de algunos que pudieran estar con alguna eficiencia fiscal, donde los apagues más bien hasta que vendas y te tomen la ganancia o el pago de impuestos sobre como si fuera renta variable, que hay algunos ETFs y algunos bancos también manejan fondos de ese tipo. Esos pudieran encajar obviamente en una estrategia distinta y pueden tener sus puntos a favor. Pero la realidad es que, pues fuera de eso, o sea, yo creo que sería la comodidad quizás de tenerlo en un banco o en una casa de bolsa que ya conoces, con el asesor, pero pues al final, pues vas a pagar un fee por tener un intermediario cuando lo puedes hacer tú por tu cuenta, ¿no? A ver, evidentemente un fondo a lo mejor que tenga una estrategia un poquito más ahorita que venimos una tendencia de tasas a la baja, o un fondo que pueda tener una estrategia para capitalizar eso, pues bueno, puede justificar el pagar esa comisión a la casa de bolsa o institución financiera, pero la realidad es que si no te quieres complicar, creo que precisamente está hecho esa plataforma para que te saltes cualquier intermediario y lo hagas tú directamente. Oye, y hablando de fondos de inversión, dentro de tu estrategia, ¿hay algún fondo que utilices o algunos? Bueno, tengo inversiones en ETFs, no sé si lo quieres contar como, digamos, lo mismo, técnicamente no son lo mismo, pero son muy parecidos. Fondos de inversión per se, yo no manejo directamente, por lo mismo de que pues, el fee de administración pues, suele ser significativamente más elevado que hacerlo directamente en un ETF. Entonces, yo más bien sí tengo una parte importante de mi portafolio en ETFs y pues bueno, ETFs tienes una variedad infinita para armar un portafolio acorde a cualquier necesidad que puedas tener, ¿no? Claro, claro, sí, es importante esta parte del fee, de la cuota de gestión. En México, las cuotas de gestión en fondos de inversión no son nada baratas y tampoco muchas veces los fondos de inversión argumentan en materia de retorno el pagar esa cuota. Entonces, pues si tu fondo de inversión te está pagando menos que el benchmark, el índice contra el que se compara ese fondo, pues mejor indéxate.
la inversión pasiva a través de ETFs suele ser mucho menos costosa y además, como lo compartías, hay un abanico muy amplio de ETFs, no nada más locales, sino ya extranjeros. Ya la mayor parte de la gestión patrimonial en México se realiza a través del Sistema Internacional de Cotizaciones. Ahí ya hay más de 3,000 títulos inscritos, registrados, en donde una cantidad interesante ya son ETFs. Y como lo mencionabas ahorita, ¿no? Para buscar retornos interesantes, sobre todo en horizontes de mediano y largo plazo, suelen ser una opción que debemos de tener ahí dentro de nuestro portafolio. Para tu inversión de largo plazo, ¿hay algún sector, alguna región, algún índice en el cual te estés ponderando? Mira, yo, uno de los temas en los que me he vuelto, digamos, más experto en la parte de análisis ha sido la parte de fibras. Entonces, mi portafolio está muy cargado hacia ese sector y esa industria porque la conozco muy bien y pues obviamente me siento mucho más cómodo invirtiendo en algo que conozco tan bien. Entonces, digamos que en un sector particular en el que yo estoy más sobrecargado y sobreponderado, definitivamente es la parte de fibras, dentro de fibras más hacia lo industrial, pero ahí sí tengo un portafolio bastante diversificado que también tiene una parte comercial y de oficinas. De este portafolio de fibras, ¿qué es lo que más te gusta? La parte de logística, comercial, hay hoteleras, viviendera, ¿dónde te sientes más a gusto? Principalmente en lo industrial, la parte comercial también me gusta como un complemento también para, de alguna forma, los ciclos en la industria inmobiliaria no van completamente a la par, ¿no? Entonces el ciclo industrial puede ir en una etapa, el comercial en otra y el oficinas, por ejemplo, en otra. Entonces sí es bueno tener una diversificación también en tipo de propiedad para que justamente si estás en una parte del ciclo bajista de uno de estos sectores no te pegue tanto. En la parte hotelera, honestamente, no me he metido o sea, es un sector que yo he decidido descartar por meramente que no se me hace atractivo porque justo pierdes un poco la predecibilidad de flujos, que es lo que me gusta de las fibras, ¿no? Por un tema de que puede ser más estacionario, donde son otros tipos de indicadores que tienes que analizar y evaluar. Digo, con vivienderas por ahí está la parte de fideicomiso hipotecario, que también al tener un tratamiento fiscal distinto, que sí se pagan como intereses, tal, también yo elijo estar, digamos, al margen de. Entonces mi enfoque sí está más hacia principalmente industrial y lo complemento con la parte de oficinas y lo comercial. Y en la fibra, más allá del retorno por capital, de la ganancia por capital, lo que motiva es la parte del dividendo, ¿no? Sí, correcto. Ahora es un instrumento y eso es muy importante entenderlo. Bueno, no es que, bueno, sí pensado y es un instrumento que su principal retorno va a venir por el flujo. Ahora, yo porque a mí me hace mucho match con esto y eso es algo obviamente personal y cada quien tiene que evaluar si hace sentido o no. Yo dado que, digamos, mi composición de ingresos es en su mayoría variable y yo, digamos, estoy emprendiendo y mi cuestión o digamos, mi riesgo, si lo viéramos como un portafolio de inversión, mi parte más agresiva viene de mi emprendimiento y ahí es donde tengo un mayor potencial de cada vez ir generando más ingresos y es donde puedo tomar más riesgos. Yo busco en mis inversiones tener, digamos, que el complemento más, con un poco más conservador o que me dé esa predecibilidad de flujos, ¿no? Esa certeza que a lo mejor a alguien se lo va a dar su paycheck de su sueldo mensual. Entonces, en mi caso, me hace mucho sentido tener esta predecibilidad de flujos a un ingreso pasivo, porque así puedo sentirme más cómodo tomando riesgos en mi emprendimiento, que es de donde yo también espero generar como esos retornos que podrías tener una inversión más de riesgo en un portafolio. Entonces, por esto es que a mí me ha hecho mucho sentido y mucho match, pero sí es un instrumento 100% pensado para la generación de flujo. ¿Cuál es el mejor dividendo que has cobrado? Pues mira, a ver, he entrado, por ejemplo, en Fibra Monterrey con un dividend yield arriba del 10%. Digo, si no hubiera seguido comprando y en ese momento parara, pues evidentemente lo seguiría teniendo y hasta un yield on cost traería más alto ahorita, ¿no? Pero bueno, mi portafolio es sobre yield on cost, que es básicamente sobre el capital que yo he puesto y he sacado de mi bolsillo y ya dividendos netos que recibo anualizando hacia atrás un año trae más o menos el 9.5%. Entonces,
pues ya te estás pegando casi en mi caso ya estoy pegándole casi a ese 10 histórico que a lo mejor esperas que el mercado de forma pasiva te dé, con puro dividendo, y además pues traes la apreciación que puede darse ahí de los certificados, ¿no? Estaba pensando, Rafa, que también para las nuevas generaciones la inversión en bienes raíces cada vez va a ser más compleja. Más allá del concepto de fibras, la vivienda personal, familiar, cada vez es comprarlo se vuelve un evento más lejano para muchas personas. Eh, Tú dentro de tu portafolio de inversión, dentro de tu perfil, ¿consideras la inversión en bienes raíces como parte de? No, para mí no es atractivo el comprar una propiedad para habitarla. No descartaría si llego a tener una oportunidad de comprar alguna propiedad oportunísticamente, porque la razón que sea, bueno, puede haber o sea, como cualquier inversión, se puede dar una buena oportunidad y si tienes la liquidez o los medios para aprovecharla, está maravilloso y puedes hacer un gran deal. Pero en el daily basic, yo no considero que invertir en una propiedad para habitarla sea un buen negocio. Incluso para rentarla, creo que ahí depende mucho de muchos factores, pero simplemente comparando yo poder tener una propiedad, el equivalente a una propiedad en un portafolio de fibras, a ir y comprar un local comercial y ponerlo a rentar, desde un tema de diversificación, desde un tema de administración, gestión y lo que tú quieras, me hace mucho más sentido hacerlo a través de fibras. Entonces, para mí no entra en la ecuación ni comprar para yo habitar, ni comprar algo para rentar, salvo que pudiera encontrar una realmente muy buena oportunidad, y evidentemente pues sí lo podría considerar en ese momento. Y el monto, la cantidad de dinero para entrarle, ¿no? Sí, claro, o sea, pero incluso, o sea, si fuera un tema de oye, o sea, perfectamente, no sé, tienes un portafolio de 10 millones y estás hablando de una propiedad que puedas comprar de 1 millón, 1,5 millones, incluso seguiría sintiendo que no me hace sentido poner todo una gran parte importante en una sola propiedad con las características que normalmente se pueden conseguir en una propiedad comercial en México o habitacional versus lo que puedo yo ahorita conseguir en un portafolio de fibras. Prefiero 1000 veces fibras. Otro desaliciente es la liquidez. Claro, totalmente. Sí, o sea, ¿cuánto tardas en vender una propiedad inmobiliaria versus literalmente, si el mercado está abierto, segundos, te puedes vender una posición de fibras? Evidentemente hay algunas fibras más pequeñas que pueden no tener la liquidez para que salgas en 1 o 2 días, si estás hablando de montos equivalentes a una propiedad inmobiliaria, pero en una semana ya estás fuera del mercado sin ningún problema, ¿no? Y algún sector, alguna región, algún instrumento inscrito en el sistema internacional de cotizaciones en donde estés invirtiendo. Sí, mira, realmente me gusta ahorita mucho como apuesta agresiva el ETF CQQQ, que básicamente sería como decir, es como un Nasdaq chino. Tienes ahí no son 100 empresas como en el Nasdaq 100, pero pues tienes bastante exposición al sector tecnológico chino, que desde mi punto de vista, si vas al muy largo plazo, pues son empresas que están cotizando con un gran descuento contra lo similar, digamos, del lado americano, que realmente China y toda esa región está creciendo muchísimo más, tiene un bono demográfico mucho más atractivo, tecnología, pues ya nos están dando la vuelta, o sea, como que tienes 1000 factores para pensar que en el larguísimo plazo pues, les puede ir muy bien. Evidentemente también hay más riesgos, temas políticos, tal, y por eso también cotizan de alguna forma con un cierto descuento, pero como exposición agresiva dentro de mi portafolio, eso es una de las jugadas que tengo a través de un ETF que está en el SIC justamente. Y es que nuestra concepción de la economía china cambió mucho. Yo todavía crecí con esta idea de que hablar de productos y servicios chinos era irte a comprar no sé, un suéter a Chinconcuac que habían traído, ¿no? En una paca de dudosa procedencia, había pasado tal vez por abajo del agua en la aduana y te iba a durar 3 lavadas. Y ahora China es el motor de la economía del mundo.
China primero y después la India, son las dos economías que más están arrastrando el crecimiento del planeta. Hoy por hoy ambas no son ni la primera ni la segunda economía del mundo, pero no sé si en 5, 10 o 20 años China lo va a hacer. Además, este crecimiento de la economía china sí está muy segmentado, está muy recargado en el sector tecnológico. Es un tren que difícilmente vamos a volver a ver, ¿no? Si no nos subimos ahora, no sé si vaya a volver a pasar en nuestra generación. La economía norteamericana fue el sostén del mundo desde hace casi 80 años. Y bueno, pues quien compró algún instrumento o habría podido comprar algún instrumento vinculado al crecimiento de la economía norteamericana a mediados del siglo pasado, pues hoy tendría el premio de un crecimiento fantástico en su portafolio. Pensémoslo así un poco para China. Pero también está la amenaza de las voces que dicen que la inteligencia artificial, el crecimiento tecnológico podría ser una burbuja. ¿Tú qué opinas? Mira, como todo, yo creo que es un tema ahorita que se da para muchos titulares alarmistas y pues obviamente generar reacciones, ¿no? Que al final es lo que uno muchas veces busca cuando está en el medio digital. Pero realmente, o sea, yo creo que como en todo, sí puede haber muchas empresas que estén en una cierta especie de burbuja o que las valuaciones no hagan sentido, pero pues yo creo que eso con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial, pues siempre ha estado ahí. Es decir, siempre van a haber empresas que el mercado les pone mucho hype, que el mercado está dispuesto a pagar muchísimo por ellas y que pues después se pueden venir abajo o simplemente pues prácticamente se mantienen laterales por muchos años porque pagaste por adelantado el crecimiento, ¿no? Entonces, yo qué opino en ese sentido, yo creo que es ser siempre muy disciplinados con las evaluaciones de lo que pagas en general. O sea, creo que eso es como lo más importante analizar y a ver. Evidentemente, si estás indexado a algún ETF que tenga una canasta muy amplia de acciones, como puede ser un S&P 500 o un ETF como BWO que ya te trae China, India, etcétera, no hay tema con valuaciones y tú simplemente acumula constantemente y ya está. Pero si entras a cosas más específicas, pues sí, como por ejemplo algo específico de inteligencia artificial, tal, pues sí cuida mucho esa parte, ¿no? El hecho de entrar y como ver, yo creo que dentro de una industria que puede estar en un hype, también se dan oportunidades porque así como están los que están muy altos por todo lo que está generando la inteligencia artificial, también están los que están súper castigados porque el mercado piensa que los va a matar y muchas veces también hay una sobrereacción ahí, ¿no? Entonces también a esa ola te puedes subir un poco y yo creo que justo nada más es buscar que exista, o sea, dónde están las oportunidades. Pero no creo que es algo generalizado de que haya una burbuja que realmente vaya a generar una caída generalizada en el sector de un 60-70%. La verdad no lo veo yo así como sector en general. Cuando defines ingresar a alguna acción en particular, cuando te gusta alguna empresa, ¿te recargas más en el análisis técnico o en el fundamental? No, yo soy 100% fundamental. La verdad es que no me haría mal saber un poco más de técnico, quizás por encontrar esos puntos de entrada, pero al final en mi filosofía de inversión siempre es lo fundamental lo que manda, ¿no? O sea, porque también como voy realmente a muy largo plazo, o sea, si yo hago una inversión en una acción individual o en una fibra, o sea, lo estoy comprando porque lo veo como si me hago socio del negocio y me interesa estar ahí pues, toda la vida. Entonces, oye, que si pagué un poco más caro, si me hubiera esperado por ver las gráficas, el pagado un poco más barato, en el largo plazo prácticamente no va a ser mucha diferencia desde mi punto de vista. Pero, digo, no me haría mal saber un poco más quizás para el timing de en qué momento entrar y todo eso. ¿Te llamó a la atención alguna vez hacer trading? Ay, muy, muy ligera, o sea, muy poco. O sea, yo creería como que pues, de repente, no sé, lo veo ahorita como estuve de vacaciones la semana pasada en un lugar donde había casinos en Estados Unidos y pues bueno, sí, ya estando ahí dices, pues apuesto tantito y tal. Y como que, o sea, sí notas que es algo que sí trae la espinita,
pero no es como que sea algo que me llame la atención en mi día a día y esté pensando en apostar. Y digo, no quiero que se maneje como apostar también trading, pero, o sea, lo ligo en el sentido de que también, o sea, en algunos momentos de mi vida he tenido como que sí la inquietud de decir, ay, pues si le calara y tal, pero la realidad es que no me quita el sueño ni es algo que me ha llamado mucho la atención de forma significativa como para realmente en algún momento hacerlo. ¿Qué opinas de la gente que dice que se puede vivir de hacer trading? ¿Tú crees que esto es posible? A ver, mira, yo creo que sí debe de ser posible, así como se puede vivir del fútbol y se puede vivir del tenis y de ser modelo, ¿no? Que sea factible para el común denominador hacerlo, no creo, ¿no? O sea, yo creo que es una de esas profesiones donde, bueno, sí, quizás si encontraste un sistema, si tienes la disciplina, porque muchas veces el sistema está ahí y es seguirlo, pero a veces lo que te traiciona es tu psicología humana, no sigues el sistema y valió cacahuate, ¿no? Y un día que valga cacahuate con apalancamiento, pues ya tronaste. Entonces, yo creo que sí, como todo sí se puede, yo diría que sí, no me atrevería a decir nadie puede vivir consistentemente del trading, pero no creo que sea algo al alcance de la mayoría y lo vería más bien como pues, el equivalente a decir quiero ser el próximo Messi, o sí, existe una posibilidad, pero la realidad es que lo más probable es que no. Sí, dependiendo de la empresa a la que le preguntes y también del mercado, pero más o menos entre el 80 y el 95% de los traders minoristas pierden su dinero. Y al otro día leía un dato que me acabó de complementar esta inquietud, es que eh, la gente que pierde todo su dinero haciendo trading, una vez que se vuelve a capitalizar, vuelve a invertir durante un año al menos tratando de recuperar lo que perdió en un principio y lo vuelve a perder. Tal cual casi como un casino, ¿no? El efecto de ahorita me recupero. La ludopatía, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, en la página de la SEC, hay un link que te direcciona a una página de ayuda para ludópatas. Claro. Sí, es que al final se te puede dar ese mismo rush de dopamina, ¿no? Cada clic, cada que haces un movimiento y tal. Y pues sí, o sea, yo creo que al final del día, quien puede de forma profesional o semiprofesional llegar a vivir de eso es porque lo hace profesionalmente, con sistemas, con todo lo que requiere, pero pues como todo en la vida, hacer las cosas bien y tal, requiere un cierto costo y un sacrificio importante y no es tan fácil como lo pintan, ¿no? Entonces, pues sí, no lo veo nada viable para el común denominador. Los que nos educamos bajo la teoría de portafolios de Markowitz y que aprendimos que el inversionista puede incorporar toda la información que hay en el mercado para tomar decisiones. Y como lo decía Markowitz, son decisiones razonadas. Nos topamos con Kahneman, nos tomamos con toda esta corriente de finanzas conductuales que nos dicen si algo no tienen los inversionistas, es primero toda la información incorporada en su decisión y mucho menos son decisiones razonadas. ¿Qué opinas de las finanzas conductuales? Me gusta mucho esa filosofía, de hecho me leí un libro, no recuerdo cómo se llama, pero no lo escribieron directamente Kahneman ni Amos Tversky, no sé cómo se pronuncia el nombre de su colega, pero es como un periodista que escribió sobre ellos y tal cual su teoría. Y la verdad sí, o sea, creo que resuena mucho conmigo e incluso lo veo en principio a título personal, porque claramente a veces te das cuenta que ya estás queriendo sobre reaccionar o reaccionar muy desde la parte humana y también lo ves, yo lo veo en las asesorías que doy, en los comentarios de las redes sociales, o sea, pues te das cuenta que sí, o sea, te mueve el miedo de no poder pagar la renta, mil cosas y al final muchas veces dejas de lado lo racional que puede ser como simplemente analizar la información y ya está. Bitcoins. Bitcoin, mira. Sí, no, tal vez, mucho, poquito, todo ahí, sobre No, todo a este precio, ¿no? a ver,
Sí invierto, sí recomendaría invertir, o sea, como en general, digo, si no, obviamente es una recomendación tal cual específica de inversión, pero, o sea, sí creo que es algo que todos deberían de revisar. No soy experto en el tema de Bitcoin o de criptomonedas en general, entonces, por lo mismo, un poco lo que te decía en Fibras, me siento muy cómodo con una parte importante de mi patrimonio ahí porque las entiendo y conozco muy bien. No me pasa eso con las criptomonedas, pero cada vez me voy convenciendo más del potencial que tienen como red, como todo lo que están generando. Entonces, cada vez me voy sintiendo un poco más cómodo de meter un poquito más y justamente digo, a ver, si alguien estuvo dispuesto a pagar Bitcoin en $120,000, ¿por qué no estarlo ahorita? O sea, creo que ahí es donde justo es el tema conductual, ¿no? A ver, oye, no ha cambiado nada realmente en la tesis de lo que es Bitcoin de aquí a 30 años. Si ya estuviste dispuesto a pagar un precio mayor al que está ahorita, pues ¿por qué no sigues comprando, no? Entonces, ahí sí es donde yo estoy, pues estoy aprovechando y sí estoy yo invirtiendo un poquito más fuerte de lo que venía haciéndolo anteriormente, porque precisamente pues sí veo una oportunidad en el precio sin ser experto, simplemente pues, por el hecho de decir, pues está casi a mitad de lo que llegó a estar, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces sí, ya desestimamos el discurso, la narrativa del oro 2.0, de la desaparición del dinero fiat, eso ya pasó, ¿verdad? Sí, a ver, mira, yo creo que como todo, pues ahí esto es también muy humano, ¿no? Va algo bien y entonces te vuelves súper optimista y hablas de mil cosas y luego va mal y pues ya te agüitas y cambias un poco la narrativa. A ver, yo creo que pueden perfectamente convivir ambas y creo que sí va a ganar, o sea, que va a seguir ganando terreno de alguna forma porque también pues viene un cambio generacional donde pues quienes toman las decisiones más patrimoniales en un hogar, pues ya empiezan a ser personas que pues, quizás venimos creciendo con esta tendencia. Entonces creo que sigue habiendo mucho que ganar en cuestión de adopción, de popularización de camino. Pero pues sí, la verdad quizás eso justamente creo que es uno de ese tipo de headlines que llaman la atención y que son simplemente para generar pues, mediatismo, pero al final hay que ser un poco más objetivos con las cosas. Dijiste una palabra que me parece que en la variable de la decisión del inversionista local faltó durante mucho tiempo, que fue objetividad. Lo retomo porque yo vengo de esa generación de sus padres que perdieron mucho patrimonio por no haberse diversificado en dólares. Eh, hasta mediados de la década de los 90, el dólar fue el refugio, fue el salvavidas patrimonial de muchas familias, de muchas empresas del mismo país, ¿no? Y esto cambió a principio de siglo, ya con una nueva dinámica comercial. México se volvió el primer socio comercial de Estados Unidos. Banco de México dejó de ser la caja chica del gobierno federal. Esta independencia le ha permitido tomar decisiones financieras sólidas a nuestro Banco Central. Y bueno, pues la paridad peso-dólar dejó de sostenerse en palillos, ¿no? Se mueve por fluctuaciones de mercado, como debería, y la mayor parte de las monedas del planeta se mueven. Así que yo te preguntaría, ¿los dólares para ti son una parte de tu portafolio de inversión? O sea, dólares directamente, como decir, oye, Sí, tengo un sí, treasury sí. bill, la No un verdad. activo que tenga una valuación en dólares, ¿no? Como los ETFs de los que ahorita conversábamos. No, no. Te voy a comprar un fondo de inversión indexado al tipo de cambio o un ETF, ¿no? Que sea el espejo de el dólar. No, dentro de mi perfil no encaja. Digo, de verdad, definitivamente yo no tengo un perfil conservador, no tengo un horizonte de corto plazo, no tengo un objetivo de ahorro en dólares. Entonces, dentro de mi perfil no encaja decir, oye, pues voy a tener nada más ahí un treasury o el tal cual dólares. Sí tengo algo de reserva de liquidez. Yo la parte como de ETFs y todo eso lo hago a través de una casa de bolsa americana. Entonces, tengo algo de liquidez en dólares pues, para ya estar obviamente en la divisa, porque no quiero que si hay una oportunidad en el mercado americano y por algo hay volatilidad en el tipo de cambio y se me dispara, pues, si tengo mi liquidez en pesos, perdón, en pesos,
pues me va a afectar mucho, ¿no? Pasó en pandemia, oye, pues cayó el S&P casi un 30%, lo que haya caído, pero pues tu tipo de cambio también se te disparó y se te fue casi a 25. Entonces, si tenías liquidez en pesos, bueno, estaba el IBB en peso que podías aprovechar ahí, pero o sea, realmente te limita la posibilidad de aprovechar oportunidades de activos que estén dolarizados. Entonces, solo por eso tengo algo, pero no lo veo como inversión, lo veo simplemente como liquidez en dólares para justo poder aprovechar alguna oportunidad de inversión de largo plazo en un activo que esté dolarizado. ¿Por qué la decisión de invertir en una plataforma o una casa de bolsa norteamericana? Te dan más herramientas al final del día, por ejemplo, opciones. Si bien no invierto yo con apalancamiento, pero puedo, por ejemplo, tener justo unos treasury bills cobrando pues, 3.5 y luego yo cobrar una prima por un put en lo que llega el precio del activo que quiero comprar, si es que llega, y si no, si sumas el rendimiento de la prima más el rendimiento del treasury, pues ya se volvió un rendimiento interesante. Entonces, este tipo de herramientas, pues en México desafortunadamente no están disponibles, ¿no? Entonces, bueno, a través de instituciones mexicanas, bueno, y obviamente pues, por el capital que tengo, ¿no? Probablemente en bancas privadas y eso es factible, pero para el común denominador, ¿no? Entonces, principalmente es por eso, por también un tema de liquidez. De repente, el SIC me parece maravilloso y me encanta, pero tú sabes que de repente ciertos activos más específicos no tienen tanta liquidez, entonces puedes pagar spreads más altos, tal. Entonces, como que sí encuentro, para un inversionista quizás más sofisticado, ventajas de estar en una plataforma internacional. Realmente, para un inversionista común que quiera indexarse pasivamente a índices comunes tal cual, creo que el SIC funciona de maravilla y no es necesario, y es hasta más como la parte fiscal y tal, entonces creo que depende del caso de cada quien, ¿no? ¿Qué opinas de irse en corto? No me encanta porque pues, al final del día tienes una ganancia limitada y una pérdida potencial ilimitada. Entonces, la verdad es que no soy, o sea, no soy partidario de, y creo que quien hace de forma, digamos, no sé si responsable sea la palabra, pero quien hace de forma profesional una venta en corto es porque tiene un conocimiento tan profundo del activo en el que se está yendo en corto, que tiene como mucha certeza de que le va a ir bien con el trade, ¿no? O sea, es como, yo lo vería como el equivalente a, oye, yo me puedo concentrar a lo mejor un 30% de mi patrimonio en un activo que conozco a la perfección y me siento muy cómodo, porque precisamente eso me da la tranquilidad de decir, no importa que me esté sobreponderando, quiero creer que a lo mejor si ese mismo activo que conozco también lo viera, de que, oye, sabes que no, esto está terrible y se va a ir a la quiebra, pues a lo mejor me sentiría con la convicción de meter una venta en corto, pero solo así, ¿no? O sea, con algo que realmente dijeras que conozco a la perfección esto y por ende, pues sé que esto eventualmente tiene que caer sí o sí, pero prefiero más bien siempre estar largo. Oye, Rafa, ¿tu peor inversión cuál ha sido? Dices, en esta sí troné como chinampina. Mira, yo creo que más allá de, o sea, afortunadamente no he tenido una inversión que financieramente hablando se haya vuelto un problema, o sea, que dijeras, oye, le perdí mucha lana, tal. Eso afortunadamente no. Creo que mis mayores errores han estado por no tener clara la estrategia de inversión, o sea, y lo veo también esto como un común denominador en las asesorías que doy, donde dicen, llegan a veces, oye, compré esto, ¿por qué lo compraste? Pues no sé, ¿no? A lo mejor en mi caso no fue tan así de no sé, pero ya cuando lo ves en retrospectiva, pues no tenía un plan claro del por qué quería ese activo en mi portafolio. Entonces, de repente llega y no sé, digo, ahorita, digo, afortunadamente yo me salí hace mucho de PayPal, pero me acuerdo en su momento tuve PayPal y sí, creo que la llegué a vender con un 15% abajo, una cosa así. Y pues sí, en ese momento ya dije, a ver, la tesis ya no me está gustando tal, bueno, bye, ¿no? Asumo la pérdida, pero no tenía claro ni siquiera el por qué había entrado, ¿no? Entonces pues, lo vi como, o sea, justo dice que yo un value, lo veía con una oportunidad de valor, al final fue un value trap, pero, o sea, creo que no hice también mi research, entonces creo que más bien la mayor parte de mis errores y también los que veo en las personas que asesoro es justamente pues no tener claro el plan de por qué quiero invertir en lo que quiero invertir, y eso pues generalmente termina mal, ¿no? O si te va bien, muchas veces es suerte, ¿no? Simplemente, claro, te fue bien, estuvo fregón, pero no tenías realmente claro la estrategia
y yo creo que pues eso es un error al invertir. Ese Rafa que vendía brownies ya quedó atrás. Hoy ya tu especialización, el conocimiento que tienes y que transmites a través de contenido que haces, pues ha ido generando una evolución personal. Y en esa evolución hubo alguna persona, algún momento o algún libro que te marcaron. Sí, mira, a ver, yo creo que en la parte profesional, digo, tengo un par de mentores que de alguna forma están ya consolidados en donde a lo mejor me gustaría a mí estar en el futuro, y fue pues muy importante poder hablar con ellos y conocer pues cuáles eran a lo mejor los caminos que tenía que más o menos ir buscando para poder estar donde quiero estar, y eso ha sido de gran ayuda. Entonces, creo que, digo, aquí como gran consejo se ha dicho mucho, pero se seguirá diciendo, trata de tener mentores, o sea, de donde si tú dices, oye, me gustaría estar haciendo esto, pues busca a alguien que ya esté haciéndolo como tú te visualizas y te puede dar un chorro de herramientas y conocimiento para acelerar o volver un poco más fácil el camino. En cuestión de libros, a ver, justamente creo que uno de los que más marcó por lo que desbloqueó en mi mente de posibilidades fue el de Padre Rico, Padre Pobre, aunque creo que para México no aplica tanto muchas de las cosas que dice, pero como tema de mindset, como tema de la carrera de la rata, de poner a trabajar tu dinero, o sea, creo que sí es un libro fácil de leer y que me gustó bastante. Otro también que recientemente hace como año y medio, me cambió mucho ya mi mindset, ya dentro de yo dentro del mundo financiero, fue el de Morir en Cero. No sé si lo has escuchado o leído. Básicamente es un libro que te habla de que pues, si te mueres y dejaste lana, pues hiciste mal las cuentas porque o trabajaste más tiempo del que debiste haber trabajado, o si lo que tú querías era heredar, pues hubieras ayudado a las personas que quieres antes de morirte, ¿no? O sea, como que básicamente da una estadística que dice en Estados Unidos la herencia promedio la recibe alguien como a los 65 años. Pues a esa edad la mayoría de las veces ya están consolidados, ya no necesitan, no es que te quejes de que te caiga $500,000, pero no lo necesitas, ¿no? Y chance a tus 30, si tu papá te hubiera dicho, oye, pues te apoyo con tu casa, te cambia la vida completamente, ¿no? Entonces, te mete un mindset de decir, oye, pues sí, ten tu número de cuánto es lo que necesitas acumular para en algún punto ya estar tú tranquilo financieramente hablando, y luego no tengas miedo de acabártelo, porque también dice el americano promedio, digo, obviamente el libro es de un americano, entonces vas a con datos de allá, pero pues sigue acumulando lana después de haberse retirado, porque muchas veces se genera y es que me va a faltar, y es que por sí, y entonces trabajas muchos más años de los que debiste, no ayudas a tu familia en el momento a lo mejor que más les servía, y no te lo vas a llevar. Entonces, como que sí me cambió el mindset, porque yo pensaba así más como, y entonces lo voy a dejar generacional, y que el fideicomiso, y que para... No, a ver, mejor, o sea, enfócate en que si lo que quieres es dejar un impacto a ciertas personas, pues lo más pronto posible, y si no, alcanza la libertad financiera lo más rápido que puedas, que eso obviamente pueda significar no necesariamente con lujos y tal, o sea, pero poder tener esa libertad tal cual de hacer lo que quieras, y a partir de ese momento, pues ya elige cómo quieres vivir tu vida 100% con flexibilidad. Entonces me gustó mucho ese libro y el concepto, entonces bastante recomendado. Rafa, ¿el dinero da la felicidad? Hasta cierto grado, o sea, no directamente el dinero, pero a ver, definitivamente o sea, el dinero te ayuda a cubrir, por ejemplo, necesidades básicas, ¿no? Entonces, a ver, pues pasar de no tener un lugar donde vivir a tener un lugar donde vivir, pudiéndolo pagar con dinero, creo que si lo vemos desde esa óptica, sí da la felicidad hasta cierto punto, pero es una realidad que también la felicidad es un tema, es difícil de describir la felicidad, ¿no? A ver, yo te preguntaría qué es la felicidad para ti, pues algo distinto para ti que para mí, ¿no? Pero pensando en que a lo mejor está este concepto de me siento en paz y algo más o menos que podamos llegar a un consenso de lo que es la felicidad, yo creo que no lo da el dinero, lo tienes que tener internamente y trabajar internamente, pero el tener tranquilidad financiera sí te ayuda a que sea más fácil llegar a esa paz interna, ¿no? O sea, creo que si no tienes estabilidad financiera, pues partiendo de ahí ya no es tan fácil encontrarla internamente. Y muchas veces también le diría a la audiencia, pues recuerden que nosotros somos los que nos ponemos el pie
en las broncas financieras, porque si eres afortunado y realmente estás escuchando esto y tienes tus necesidades básicas cubiertas y traes broncas de lana, probablemente es por expectativas que tú te has puesto de querer tener, de querer pertenecer, de querer y entonces ahí sí te está jugando un poco en contra la parte del dinero, y tenerlo no lo va a cambiar, no lo va a quitar ese tema interno. Pero bueno, es una pregunta interesante. No sé si quieres también tú compartir qué opinas, o si ya lo has compartido antes. Bueno, okay. Sí, yo leí hace rato justo una frase que decía que la pobreza solo es romántica en los libros. Y me parece que también la felicidad. Hay mitificaciones, hay sesgos alrededor de ambos conceptos. Se puede tener mucho dinero y ser muy infeliz, y se puede vivir en la medianía del ingreso y vivir sintiéndose completo, ¿no? Me parece que depender del dinero como la única variable o la variable que más pondera eh, nuestro estado emocional es delegarle mucho a algo, ¿no? Hay cosas más importantes que el dinero. Lamentablemente, te das cuenta de eso hasta que el dinero no puede comprar eso que te está agobiando. Claro. Entonces, pues, esto te lo va enseñando la vida, es una curva formativa, que cuando uno está joven no lo entiende, porque la mayor parte de lo que te hace feliz, pues depende del dinero, ¿no? Lo definiste bien, ser o pertenecer, tener, todo esto, cuando uno va concluyendo la carrera, cuando uno va empezando a trabajar, pues son ilusiones, son motivaciones. Quiero pertenecer a este grupo social, quiero trabajar en este lugar, quiero tener este auto, comprarme esa casa, ir a este antro. Al paso del tiempo, pues ya que cumples con esas expectativas, van quedando otras cosas que igual y el dinero no satisface por completo, ¿no? Tener una familia, que haya salud ahí, o sea, son cosas que el tiempo va acomodando, como las inversiones. Al final, Claro. en las inversiones y en la vida todo tiene un regreso a la media. Esas pequeñas desviaciones estándar en donde a veces nos perdemos, pues tanto en las inversiones como en la vida son peligrosas, hay que saberlas controlar. Y a veces para saberlas controlar, pues se requiere de experiencia. Y cuando uno es joven, hay mucha vitalidad, hay mucha ilusión, pero hay poca experiencia. Igual cuando Claro. invertimos, eh, encontrar un buen inversionista sin experiencia es complicado. A veces se gana dinero y a veces se aprende. Y a veces lo que más te deja a largo plazo es el aprendizaje. Pero pues todo eso lo vas construyendo a lo largo del tiempo. Rafa, hace ratito que antes de que empezáramos la charla, te dije que tenía la ilusión primero de tenerte aquí. He visto tu contenido y me parece un contenido muy profesional, serio, y te dije, creo que te la vas a pasar bien. Yo espero que así haya sido. Y para ir concluyendo, Rafa, te pido por favor que, además de los 2 libros que ya compartiste aquí, nos digas, ¿no? Algo que tú creas que un inversionista debería de sumar a su bibliografía, puede ser incluso una película, una serie, algo que tú creas que le va a ayudar para complementar lo que está aprendiendo. Pues mira, creo que yo soy más de libros que de películas, pero justo creo que un libro que no ha salido en la conversación y definitivamente resuena mucho con esto último que platicábamos por la pregunta que hiciste de la felicidad, puede ser el de La psicología del dinero. Creo que es también un muy buen libro que recomendaría bastante. Y pues bueno, al final ya tienen tareita los que están escuchando, ya hay varias opciones y también muy variados. Si les interesa también el tema de fibras, el libro de Vivir de las Fibras me parece fenomenal, y de hecho lo escribió Luis Ortiz de Montellano. No sé si has tenido oportunidad de platicar ya con él aquí en el podcast, si no te recomendaría mucho algún día invitarlo. Está anotadísimo, falta que él quiera. Así Buenísimo, que, sí, la verdad es si nos está escuchando, ya sabe que ella. seguramente sí, ¿verdad? Nos está oyendo. No, sí, definitivamente un gran libro. O sea, si alguien me dijera, oye, me dio curiosidad esta parte de fibras, te diría, vete a leer ese libro y te lo puedes echar en una sentadita. O sea, literalmente está muy digerible, tiene hasta ilustraciones
y te puede ayudar a entender perfecto el instrumento. Ya puedes decir, oye, me gusta y hace sentido dentro de mi portafolio tener algo de fibras, o no, la verdad no, pero ya sabes un poco más de un instrumento y le invertiste unas par de horas de tu vida. Así que creo que serían esas dos recomendaciones, mi estimado. Sí, sí, también a Morgan Housel hay que tenerlo ahí de cabecera siempre. Oye, Rafa, ¿y en dónde te puede encontrar la gente? Súper, pues mira, tengo principalmente mi canal de YouTube, es mi red más activa, está tal cual como Finanzas con Rafa, y en todas las demás redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, también estoy como Finanzas con Rafa. Ahí de repente salen muchos perfiles falsos, pero literal ese es mi nombre, entonces tal para que lo chequen. Y ya tengo un número de contacto que igual te puedo pasar por si lo quieres dejar en la descripción. Es un WhatsApp Business, también si por ahí tuvieran algún tema que quisieran preguntarme, lo que sea, pues abiertísimo a contestar por ahí sus mensajes. A ver, échatelo, ¿cuál es? Es el 33 24 40 39 53. Muy bien, pues ahí está, ahí pueden encontrar a Rafa, que le ha dedicado una hora de mucho valor. A todos ustedes que lo han visto, que lo han escuchado, les pido que le den un pulgar arriba, que escriban, que compartan este contenido para que más personas con los mismos intereses puedan acceder a él. Y yo a Rafa le dejo no un adiós, sino un hasta siempre. Rankia es, invirtiendo es, y será tu casa, amigo. Muchas gracias, es un placer estar aquí contigo, Edgar. Muy bien, que tengan felices inversiones. Hasta pronto.